Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Contentos de estar aquí en la casa del Señor? Bueno, hermanitos, en este día me tocó exponer una porción de las Sagradas Escrituras. Espero y sirva de edificación para cada uno de nosotros, hermanos. Hoy vamos a estudiar Apocalipsis, capítulo 3, del 14 al 22. Apocalipsis, capítulo 3, 14 al 22. El mensaje a la iglesia de la Odisea. ¿Alguien ya ha estudiado la Odisea? ¿Sí, hermanos? ¿Sí se conocen esa carta que fue mandada a la Odisea? Pues hoy la vamos a estudiar, hermanos. ¿Lo tenemos, hermanos? Hoy no vamos a proyectar, hermanos, porque pues para que ocupen nuestras Biblias. Dice así el 3:14: escribe al ángel de la iglesia la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor Padre, hoy esta mañana nos presentamos delante de usted, Padre. Pedimos que cada palabra, la enseñanza de tus sagradas escrituras, Padre, sean dirigidas por tu Santo Espíritu, Padre, y que cada palabra que salga de mi boca, Padre mío, sea para edificación. Líbrame de cualquier error, Padre. Pongo en tus manos, Padre mío, este culto, y que se haga tu voluntad también con mis hermanos que fueron a Tlatlauqui. Padre, los ponemos en tus manos también, y que sea de edificación para ellos. También que apresure los pasos de los hermanos que están prontos a llegar, hermanos. Doy gracias, todo lo ponemos en sus manos, en nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema de esta lección, de este estudio, le he puesto la restauración de la fidelidad de la iglesia. La restauración de la fidelidad de la iglesia. Pero antes de eso, vamos a ver el contexto de esta iglesia, el contexto de esta ciudad. El fundador de la ciudad fue Antíoco II. Fue fundada aproximadamente en el 261 al 246 antes de Cristo. La carta, la iglesia se supone que fue fundada, es una suposición, por Epafras.
que incluso en Colosenses 4:12, si vamos para allá, ahí nos es mencionado Epafras junto con esta iglesia. Dice así: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Herápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Epafras era un discípulo de Pablo. La ciudad se encontraba al sureste de Filadelfia y al este de Éfeso. La ciudad de la Odisea se encontraba situada aproximadamente a unos 65 kilómetros al sur de Filadelfia y también a unos 65 kilómetros al este de Éfeso. Como habíamos dicho, el fundador es Antíoco II. La fundación 261 al 246 a.C. Antíoco le puso el nombre de la Odisea a favor, o el nombre haciendo alusión a su esposa. Su esposa se llama la Odisea. Y la Odisea significa justicia o juicio del pueblo, que el pueblo podía regir, que el pueblo podía tomar decisiones. Por eso a esta ciudad se les puso la Odisea. La Odisea se destacaba en toda la provincia romana, en Asia, por su gran riqueza, su vida comercial, por su práctica médica. Como centro bancario de Asia, era la más próspera de las 7 ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La Odisea era una ciudad importante, una ciudad rica, con una población significativa de judíos, como las demás ciudades de la región. Esta era un centro de adoración al César, o sea que había persecución para los hermanos también. Y la adoración al Dios de la santidad, Esculapio, así se llamaba el Dios que tenían ellos, de la sanidad. Y había un templo famoso en la ciudad de la Odisea, con una escuela de medicina más famosa aún, conectada con el mismo templo de la adoración a Esculapio. La ciudad tenía tantas riquezas que incluso en el año 60 después de Cristo, un terremoto destruyó toda la ciudad. Ellos eran orgullosos, altivos, tenían la economía suficiente para poder volver a levantar la ciudad, y rehusaron la ayuda del César. Ellos restauraron toda la ciudad. Eso fue en el año 60. No pedían a nadie, porque era muy rica para aceptar ayuda de cualquiera. Tácito, el historiador romano, nos dice que la Odisea se levantó de las ruinas por las fuerzas de sus propios recursos. La Odisea también era un centro comerciable. Algunos de sus bienes eran exportados por todo el mundo. Esto nos va a servir para ahorita, para el estudio, hermanos, porque todo esto va a venir, como siempre, todo nuestro exterior, nuestro mundo, toda la ciudad que vivimos, Colonia, donde estamos asentada con la iglesia. A veces se llegan a mezclar todos los afanes que tiene el lugar donde nosotros habitamos. Era rica financieramente, tenía una industria textil extensa, un ungüento de ojos muy popular,
que era exportado alrededor del mundo. Uno de sus problemas de esta ciudad: era rica, tenía todo, no necesitaba de nadie, pero tenía un solo problema. El problema de esta ciudad es que no tenía agua para subsistir. Así que esa agua la hacían provenir con tuberías desde Herápolis y Colosas. Desde Herápolis y Colosas, en Herápolis tenía aguas termales, aguas calientes, que al llegar a la ciudad se volvían tibias. Colosas era muy rica en aguas, pero en aguas frescas, frías, manantiales. Pero igual era entubada para poder llevar a la Odisea, pero cuando llegaba esa agua, que era deliciosa, fría, refrescante, llegaba tibia igual. Ese era el problema que tenían. Incluso era un problema con las demás ciudades cuando tenían problemas, ya que ellos fácilmente les cortaban el suministro de agua y hacían que la ciudad estuviera derrotada, aunque tuviera muchos bienes. Entonces ellos, con sus riquezas, a las personas los reyes que querían ir contra ellos mejor preferían platicar y llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque tenían el recurso de poder hacer favores a los demás, evitando que vayan a querer apropiarse de la ciudad. Bien, hermanos, este es el contexto de lo que es de la ciudad. ¿Por qué? Porque mismo Señor Jesucristo va a agarrar elementos de la misma ciudad. Así como el Señor Jesucristo en su palabra a veces nos muestra las cosas que nosotros podamos comprender. Recordemos que el mismo Cristo dijo, cuando le pidieron señal del cielo, y le dijo: les he explicado cosas terrenales y no creéis, mucho menos si les explico las celestiales. Así que vamos a empezar con nuestro estudio. En el capítulo 14, 3:14, dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dice aquí la primera frase: escribe al ángel. ¿Qué es un ángel? Que es un mensajero, ¿no? Al ángel de la iglesia. Cuando alguien se para detrás de un púlpito para mostrar la escritura, está dando un mensaje, ¿no? Un mensaje de Dios. Así que ángel está describiendo a la persona que estaba al frente de la iglesia, exponiendo lo que son las Sagradas Escrituras. La iglesia de la Odisea, ya sabemos que la Odisea fue llamada la ciudad por Antíoco II por nombre de su esposa. Dice aquí: he aquí el Amén. ¿Qué entienden ustedes, hermanos, por el Amén? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Qué es el Amén? Porque aquí en el capítulo 14 vamos a ver la descripción de Cristo. Estamos viendo la descripción de Cristo. Se está describiendo a la iglesia. Y vamos a ver, si ustedes estudian las demás iglesias, Cristo se da a conocer a la iglesia dependiendo el error que tenga la iglesia. Por eso en cada iglesia se presenta diferente. El Amén es algo que está afirmando lo que dice o lo que dijo un simple sí, así sea, y así será. Una afirmación. Bueno, dice más abajo, en el mismo 14, el Amén, el testigo fiel y verdadero. Aquí está otra seña que el Señor Jesucristo le está enseñando: el testigo fiel y verdadero.
El testigo fiel y verdadero lo vemos en el mismo contexto. Dice en el 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de todos los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ese testigo de aquel sacrificio. Pero si no nos queda muy claro, también tenemos otro texto, es Primera a los Corintios 1:20. Primera carta a los Corintios. Permítame. 1:20. Así es. Permítame, creo que me equivoqué en ese texto. Es segunda a los Corintios 1:20, hermanos. Discúlpenme, error de dedo. Dice así: porque todas las promesas de Dios son en el sí, en el amén, lo que habíamos dicho antes, por medio de nosotros para la gloria de Dios, el que nos confirma con vosotros en Cristo, que nos ungió en Dios. Porque todas las promesas de Dios son en el sí, en el amén, por medio de todos, para la gloria de Dios. Creo que me equivoqué un poquito de un texto, hermano, entonces me agarré diferente el texto, pero bueno, entienden el significado, hermanos. El testigo fiel y verdadero, aquel que nos vino a dar a conocer al Padre. Dice más abajo, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y hay, en este texto, muchos lo agarrarían para decir, ya ves, Cristo fue creado, porque aquí mismo el versículo lo dice. El principio de la creación de Dios. Pero en el mismo contexto, en 1:8, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. También lo vemos en el 1:11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna. También, si esto no nos aclara mucho, también tenemos Juan 1:1, donde nos presenta a Cristo como creador, como uno igual que al Padre. Así que lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis es una descripción de Cristo, que Él no fue creado, Él es el origen de la creación. Por Él, dice Juan, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Entonces hasta ahí vamos bien con la descripción de Cristo. Bien. Dice en el conocimiento de Cristo que tenía sobre la iglesia, todo lo que el Señor conoce de la iglesia. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
15 y 16 nos está mostrando lo que Cristo conoce de la iglesia, el conocimiento de la iglesia, conocimiento de cada uno. Aquí viene en el contexto que les había explicado, hermanos. Aquí dice, Jesús está agarrando, en la carta están agarrando ciertos detalles que tenía la ciudad, la misma iglesia, que si usted llegaba a visitarlos, el agua era tibia. El agua era muy tibia y aunque uno quisiera tomar de esa agua, aunque llevaras mucha sed, esa agua no era aceptable en el paladar. Imagínense, cuando toma uno agua caliente, el agua caliente, incluso hasta para té, es medicinal, ¿no? El agua fría refresca, pero un agua tibia, dice, Herápolis enviaba agua de calidad medicinal a la Odisea. Por eso incluso tenía hasta, hacían medicamentos, ungüentos. Dice, Herápolis enviaba agua de calidad medicinal a la Odisea. Eran fuentes termales, pero debido a la distancia que recorría, cuando llegaba a su destino se enfriaba lo suficiente, y debido al carbonato de calcio que tenía, producía un efecto nauseabundo para los que la bebían. Sabemos que por los estudios del agua químicas, el sabor a metal del carbonato de calcio y de algunos efectos secundarios en algunos pacientes, como dolor estomacal, vómito, flatulencias, aumento de la necesidad de orinar, sequedad en la boca, entre otros. Imagínense tomar esas aguas. Uno está acostumbrado aquí a las buenas aguas frescas, ¿verdad? Hay hasta manantiales por acá cerca. Cristo está poniendo este contexto de la misma ciudad, de la misma iglesia, para que lleguen a comprender las cosas que están haciendo y las obras que Él conoce. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea, ni refrescas, ni sirves, ni eres medicinal. Eres inservible. Y le está hablando a toda la iglesia, hermanos, porque vemos que esta iglesia a todas les habla que falta de fe, falta de amor, pero esta le dice que son tibios, no sirven, no le sirven para nada al Señor. Dice, ojalá fueres frío o caliente. La apariencia de frío o caliente significa que una persona que no ha creído es una persona fría, pero puede ser utilizada. Con la palabra del Señor puede ser convencida. Una persona que dice, fueres caliente, una persona que está a los pies de Cristo, sirve a Cristo, honra a Cristo, pero una persona tibia, dice, la vomitaré. O sea, no me sirve. No me sirve para el reino, no me sirve como iglesia. Dice así como puesto que ni eres tibio ni frío, ni tibio ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea que esta iglesia estaba pasando por una tibieza. ¿Por qué? Por el mismo contexto que les explicaba yo anteriormente, porque la iglesia, juntamente con la ciudad, tenían demasiadas posesiones, riquezas, y lógicamente los que conformaban la iglesia traían esas mismas ideas de la ciudad, que ellos podían con todo. Ese es el conocimiento que tiene Jesús sobre la iglesia. Ese es el punto número 2, el conocimiento que tiene Jesús sobre la iglesia. Ahora vamos con el reproche. Punto número 3, el reproche de Jesús sobre aquella iglesia. Ya les dijo lo que él conoce, que no tienen obras buenas,
no sirven ni para el servicio, para el reino, ni sirven para escuchar la palabra. No sirven para esas dos cosas. Pero ahora viene el reproche a la iglesia. Porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Y no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo? Imagínense la carta que está enviando a esta iglesia, que tenía altivez, así como a veces, si es que llegamos a tenerla en algún momento en nuestra vida, ya no en la iglesia, sino en nuestra vida. Dice, porque dice soy rico. El primer fallo. Me he enriquecido. O sea, no tan solo soy rico, sino que yo mismo me he enriquecido. O sea, no a gracias de Dios, no para la gloria para Dios, sino que yo mismo me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Esta iglesia pensaba que la riqueza que tenía, todo lo que él tenía, todo lo que él poseía, era suficiente. No necesitaban nada más. Pero eso es lo que veían ellos en la iglesia. Vemos la diferencia a lo que Cristo veía en la iglesia, en lo sentido espiritual. Ellos lo veían terrenal, todo terrenal. Estoy bien, tengo riquezas, yo he trabajado, me he ganado toda esa riqueza, no necesito nada, ¿qué más necesito? Pero Cristo les va a enseñar lo que Él ve de esta iglesia. Dice, y no sabes, o sea, no tienes conocimiento, no has captado que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. O sea, todo lo contrario de lo que ellos pensaban. Estaba hablando del Señor Jesucristo, que aunque ellos tenían riqueza, se reunían, estaban vacíos por dentro. Así como el agua tibia era inservible, así ellos, con las riquezas y todo lo que tienen, no les servía para nada. Estaban vacíos, miserables, dignos de lástima. Era lo que ellos tenían en concepto. Ellos tenían en concepto que tenían todo. Así como a veces que nosotros llegamos a contemplar que tenemos todo o lo necesario, y nos olvidamos de que todo lo que tenemos, aún lo que vestimos, es para honra y gloria de Dios. Ese es el reproche, ese es el punto número 3, el reproche de Jesús a la iglesia. Ahora vamos a ver el consejo que Jesús les da, porque el Señor Jesucristo es todo amor, que aunque la iglesia era fría, no daba honra y gloria a Dios, se daba honra y gloria a sí mismo. Cristo todavía tiene amor hacia la iglesia y les va a dar un consejo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Él está agarrando todas las cosas que ellos conocen para hacerlos entender que aunque ellos tenían todo, tenían riquezas, estaban bien económicamente y según ellos no les faltaba nada, les está haciendo ver con las mismas cosas. El colirio era un ungüento en los ojos que ellos mismos tenían como medicamento, que según era muy bueno y se esparcía en todo el mundo conocido en aquel entonces, que servía para la vista, aclarar la vista. El Señor dice, ocupa ese colirio, ocúpalo, para que limpies tu vista y veas la realidad de las cosas. Dice, te aconsejo que compres de mí oro refinado. ¿Qué es el oro refinado? Es el oro puro.
pero que te compres de mí, de mi palabra. Oro refinado. ¿Qué es más precioso? ¿Las riquezas que llegamos a tener o el mismo consejo y las palabras de Cristo? ¿El oro que llegamos a conocer o el mismo Cristo crucificado? ¿Qué es lo que más tiene valor? ¿Lo que tenemos por vista o lo que Dios nos ofrece? Jesús vino a morir por nosotros. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas. En la resurrección la Escritura dice que vamos a recibir unas vestiduras blancas, que significan ya la pureza, ser totalmente apartados del mal. ¿Y cuándo va a ser? El día de su venida. El día de su venida, en aquel gran juicio. Dice: y unta con colirio tus ojos para que puedas ver. Quítate esa ceguera que tienes de lo terrenal, porque estaban perdidos en la inmensidad de lo terrenal, de la vista, de lo que se podía alcanzar a la vista. Y Cristo les está ofreciendo, les está aconsejando algo más preciado de lo que ellos piensan que es preciado. Dice el 19: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Imagínense, estaba esta iglesia, se supone que era para adoración a Dios, y mismo Cristo le dice: arrepiéntete. Dice: y a todos los que amo los disciplino, pero arrepiéntete. Arrepiéntete de lo que estás haciendo, de ese mal pensar. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Imagínense ese gran amor que Jesús está teniendo con esta iglesia, la Odisea, aún en los errores que tiene, aún que se está apartando de todo lo espiritual, está llenándose todo lo terrenal menos lo espiritual. Dice: no me sirven, porque aunque tienen conocimiento no me sirven. Sirven a sus riquezas, sirven a lo terrenal. Dice: pero aquí estoy, yo les ofrezco algo mejor. Dice: yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. La comunión. En los judíos, para que te invitaran a comer, necesitabas tener mucha amistad con él, una intimidad muy grande, para que tú pudieras llegar a comer con alguna persona. Y aquí Cristo dice: ven, yo te ofrezco algo más preciado que lo terrenal. Yo te ofrezco algo más preciado, que es su vida misma, su sacrificio. Y dice: aquí estoy, cerca. Dice: y al vencedor, o sea, una promesa que Jesús está haciendo a la iglesia. Aunque no me sirves, aunque eres tibio, aunque tu vista y todo tu ser está en lo terrenal, si tú te arrepientes, tú compras oro refinado, aquí estoy a la puerta para tener una intimidad contigo, y aparte da una promesa todavía. Y al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre
en su trono. O sea, mire, esa promesa que Dios le está dando a la iglesia de la Odisea. Y eso nos debe de también ayudar a nosotros a abrir nuestros ojos. Juntar ese ungüento que Jesús les manda a la iglesia de la Odisea. Abre tus ojos. Yo tengo algo más preciado que lo que tú ves preciado. Yo tengo algo que darte que no lo puedes comprar. Yo tengo algo más preciado que esta vida. Dice, y todavía les da la promesa que si ellos se arrepienten, si ellos toman de esa dádiva que Él está dando, Él les permitirá sentarse junto con Él en su trono. Contrastes de lo que el Señor Jesucristo creía sobre la iglesia, o lo que ellos creían. El contraste de que ellos creían, lo que ellos son y lo que verdaderamente son. ¿Qué es lo que crees de ti mismo? ¿Qué es lo que crees de la iglesia? ¿Y qué es lo que verdaderamente Cristo dice en tu vida, en mi vida, en la iglesia? Una iglesia que era totalmente lo contrario era la iglesia de Esmirna. Ellos pensaban que eran pobres, no tenían riquezas terrenales, pero en esa carta de esa iglesia le dice: ustedes son ricos. Imagínense esa contrariedad. Estos que tenían todo, tenían riquezas, tenían el favor de Dios, todo lo tenían a la mano, no daban gracias a Dios ni glorificaban a Dios. Y estos que decían ser pobres, no tener nada, ser humildes, le dice Cristo: ustedes son ricos. El contraste de lo que nosotros podemos ver, lo terrenal, y lo que Jesús ve en nuestra vida espiritual. Los de la Odisea son ejemplos típicos de las personas del mundo moderno, las cuales se deleitan en aquello de lo que el ojo natural puede ver, pero no se conmueven por el Evangelio, no ven más allá del velo de lo material, las riquezas espirituales, eternas, invisibles y reales. Hay muchos de nosotros que nos congregamos, tenemos conocimiento, y es cierto, tenemos conocimiento de la Escritura, pero si viene un hermano y nos exhorta por nuestro comportamiento, por lo que nosotros hacemos a un lado el Evangelio, hacemos a un lado esas cosas. No, yo estoy bien. Hay que analizar las Escrituras y qué es lo que Cristo dice de nosotros, qué es lo que Cristo está expresando de nuestra vida espiritual. Esta es la peor de las 7 iglesias. Sin embargo, es la que se le da la promesa más eminente de todas las promesas hechas, lo que muestra que el peor se puede arrepentir. Y finalmente, si se arrepiente, dice Cristo, si te arrepientes, estarás conmigo. Yo te daré que te sientes aquí a un lado en mi trono. Así como cuando yo vencí, yo fui y me senté junto al trono de mi Padre. O sea, una promesa tan grande que el Señor nos da, que dejemos de tener la vida. La implicación para nosotros, así como para los de la Odisea, es que dejemos de tener lo material por sublime, por perfecto, por lo todo, sino Cristo es el que llena todas las necesidades que nosotros tenemos. Sea riqueza, sea lo que sea, dice la Escritura: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No importa si eres pobre, no tienes dinero, andas al día, como muchos andamos al día, pero tenemos una riqueza muy grande, que fue la bendición del Señor. El Señor, debemos de agradecer que el Señor fijó la mirada en nuestra vida, aunque éramos como estos,
de aguas tibias, no servíamos para nada. Pero sin embargo, el Señor fijó su mirada en nosotros y estamos aquí, hermanos. Debemos estar gozosos, contentos y ver que esas promesas, poderlas abrazar, esas promesas. Bien, hermanos, este era el pequeño estudio que yo les iba a dar. Vamos a repasar nada más los puntos. Punto número 1, del versículo 14 es la descripción de Cristo. El punto número 2, del versículo 15 al 16, el conocimiento de Cristo sobre la iglesia. Punto número 3, versículo 17, el reproche de Cristo a la iglesia. Y el punto número 4, el versículo 18 y 19, el consejo de Cristo a la iglesia. El quinto punto es la promesa de Cristo a la iglesia. Esa promesa que debemos abrazar usted y yo, hermanos. Vamos a orar. Señor Padre, hoy te damos gracias por estos momentos. Le pedimos, Padre, que esa tu palabra, Padre mío, pueda taladrar nuestros corazones, nuestras mentes, si es que estamos viviendo mal o no estamos sirviendo tal y como usted lo merece, Padre. Dándole honra y gloria, Padre mío, por cada momento y cada instante. Nos ponemos en tus benditas manos, Padre, y que de aquí en adelante, si estamos fallando, podamos ver más lo espiritual que lo terrenal. Ponemos en tus manos el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.